estar acá, pero en el camino creo que ya lo contó mi esposo, pasó el auto, se nos rompió, nos tuvieron que traer de Córdoba y con los chicos nos reíamos porque decíamos, más que iniciando el ascenso, nosotros estábamos iniciando el descenso, porque para atrás. Pero gracias al Señor todo se acomodó, pudimos conseguir un vehículo y vinimos acá con bien, con felicidad para estar juntos celebrando al Señor. Y escuchando lo que podían compartir los hermanos, algo que el Señor también estaba hablando a mi vida en este último tiempo es que para poder formar parte de aquellos que van en busca de crecer en nuevos niveles, en busca del ascenso, que el Señor definitivamente quiere que todos crezcamos, pero para eso nosotros debemos estar en el camino y no estar junto al camino. Quiero que lo diga conmigo, quizás ahora no se entiende, pero quiero que lo repita conmigo. Para crecer, debo estar en el camino y no junto al camino. Como hijos de Dios, lo normal para todos nosotros es que crezcamos. Todo hijo de Dios debe evolucionar espiritualmente. Y si no lo estamos logrando, si vemos nosotros que hace un tiempo que estamos en la misma condición espiritual, que no crecemos, que no avanzamos, a muchos el ministerio se puede haber apagado, puede haber muerto incluso, eso no es normal. Si estamos en esa condición, nosotros debemos recapacitar, darnos cuenta de eso y pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que nos haga ver qué es lo que nosotros debemos romper en nuestro caminar, qué es lo que nosotros debemos cortar para poder avanzar y ver al Señor. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, lo creemos, pero a veces no podemos avanzar en el Señor. La pastora Andy también había compartido hace unos días atrás que debemos avanzar, debemos crecer. ¿Me dice amén? Entonces, le repito una vez más, lo normal para un hijo de Dios es crecer, es avanzar espiritualmente. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7, 13 y 14. Dice así, yo voy a leer la versión TLA. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Y yo declaro que los que estamos en este lugar somos los que vamos por ese camino, que es difícil, sí, es angosto, sí, pero nos lleva a la vida eterna. Nosotros estamos esperando al Señor y estamos en búsqueda de eso. Proverbios 4:18 dice así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la versión NTV a mí me encanta porque dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Entonces el Señor en su palabra siempre nos anima y nos dice que nosotros debemos ir en ascenso, nosotros debemos ir en aumento. Un hijo de Dios debe crecer en el Señor, un hijo de Dios debe crecer en su comunión íntima con Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también en lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros dones, en nuestros talentos. Entonces, quiero que ahí cada uno en el lugar a donde estamos podamos pensar, ¿he crecido en este último tiempo? ¿Voy en ascenso? ¿He subido de nivel espiritual? ¿El Señor me ha mostrado cosas nuevas o sigo siendo el mismo creyente de hace 20, 30 años? ¿Sigo siendo el mismo siervo que no ha crecido, que no ha buscado evolucionar en el Señor? Y la pastora Gladys también mencionaba a Balaam, porque a veces nosotros en el camino, en el caminar con el Señor, buscamos, sí, agradar a Dios, pero muchas veces
el servicio, nuestra entrega es mediocre. Y nosotros vamos por ese camino. Un día todos elegimos ese camino que es difícil. Un día dijimos, Señor, sí te acepto como mi Salvador, como mi único Señor, y decidimos dejar de andar por otros caminos y elegimos ese camino que es angostito, que es difícil. Sí lo elegimos, pero a veces hay cosas en nuestra vida, situaciones por las que hemos tenido que pasar, que en nuestro caminar nos hemos entrampado o nos hemos amarrado. Hay cadenas que en nuestro caminar con el Señor tenemos muchos de nosotros, muchos hijos de Dios, y que ese ascenso no lo vamos a tener si no rompemos esas cadenas. Ese ascenso, ese subir de nivel no lo vamos a alcanzar si no decidimos quebrantar con cadenas que nos impiden avanzar. ¿Me dice amén? Quiero que leamos Job 36, 8. Tengo muchos versículos, así que Job 36, 8 dice así: y si están aprisionados con cadenas y son atrapados en las cuerdas de aflicción, entonces les muestra su obra. Esto hace el Señor con nosotros. Les muestra sus obras y sus transgresiones, porque ellos se han engrandecido. Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad, en aumento, en crecimiento, en gloria, y sus años en delicia, dice el Señor. Pero si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. Entonces, ¿queremos ese ascenso del Señor? Sí. ¿Queremos que nuestros días acaben en prosperidad, en delicia, en bendición? Claro que sí lo queremos. Pero acá dice que la condición es escucharlo y servirle. Son dos claves, son dos palabras claves que si nosotros no las ponemos por obra, no esperemos que el Señor venga por nosotros. A veces nosotros queremos y decimos, sí, el Señor va a venir por mí, me voy a casar con Él y voy a estar en las bodas. Pero el Señor dice en su palabra que debemos escucharlo y servirle. Segunda de Pedro 2:15, leo rápidamente, dice, han dejado el camino recto. Ese camino que leímos al principio, hablando de hijos de Dios, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, como primer punto, aquellos que nos apartamos de ese camino difícil que nos lleva a tener nuestro encuentro con el amado, es porque quizás en el camino nosotros nos hemos entrampado, nos hemos enganchado con el premio de la maldad. Y a veces el Señor nos da bendiciones, Él nos provee, Él nos llena de delicias en su caminar, porque estando en el Señor hay muchísimas bendiciones y creo que nadie puede negar eso. Pero a veces nos enamoramos de los dones, nos enamoramos más de los talentos, nos enamoramos más de lo que nos ha dado el Señor que de Él. A veces pasamos años pidiéndole al Señor que haya una reconciliación en nuestra familia, que vuelva a unir los corazones y definitivamente si hay clamor, el Señor responde y hace una obra hermosa. Pero ¿cuántos cuando recibieron esa bendición de Dios se enamoraron más de ello y se olvidaron de Dios? Quizás hay muchos que el Señor les respondió su petición y trajo a su esposo o a su esposa a la iglesia y ya dejaron de congregarse, ya dejaron de servirle. ¿Cuántos padres habrán orado mucho tiempo por sus hijos y cuando sus hijos están en el camino o cuando el Señor les da el regalo de tener un hijo ya se olvidan de Dios? Entonces, que no nos suceda como le pasó a Balaam, un profeta corrupto que amó más el dinero y se olvidó del Señor. Porque una vez más, el Señor en su camino, Él nos da bendiciones, Él nos llena de bendiciones. Pero si queremos verlo, si estamos en ese ascenso,
mientras vamos subiendo, Él nos va llenando de regalos, de bendiciones hermosas, pero no nos olvidemos que es Él el que nos da esas bendiciones. Porque Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Entonces dice que el Señor nos llena de bendiciones y Él es escudo para los que caminamos rectamente. Si queremos el ascenso, si queremos ver al Señor y ser su novia, ver al amado, estar en las bodas, debemos ir por ese camino. Es un único camino, es un único camino. Pero a veces nosotros estamos probando. En el caminar estamos probando si hay otra cosa que me gusta, otra cosa que me llama la atención, pero hay un único camino y ese es el camino que el Señor bendice. Entonces, no debemos perder cuidado de lo que el Señor nos va dando en el caminar con Él. Si anhelamos al Señor y amamos su presencia, queremos verlo a Él, cuidemos el camino. Cuidemos el camino que nos lleva al ascenso. Cuidemos nuestro corazón de no caer en trampas. Cuidemos nuestra vida de no caer en otras delicias de este mundo para definitivamente verlo al Señor. Mateo 13:19. Ahora sí, este es el punto de lo que dijimos nosotros al principio. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. A todos y a cada uno de nosotros nos fue sembrada en nuestros corazones palabra de Dios. Todos aquí tenemos promesas, todos tenemos palabras del Señor. Y fue sembrado en nuestro corazón también que el Señor viene. Pero dice que, leemos de nuevo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y al final dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí habla de una condición de un hijo que no estaba en ese camino angosto y difícil que lo llevaba a la eternidad con el Señor, sino que estaba junto al camino. Y quizás nosotros tenemos años en el Señor, pero pueden ser que sean años en los que estamos junto al camino. Y recibimos muchísima palabra de Dios. Bueno, en Familia MCN no hay dudas que hay alimento espiritual contundente, nutritivo, que nos debería hacer crecer. Claro que sí, la palabra de Dios siempre es de bendición para nuestras vidas, pero muchas veces recibimos este alimento espiritual tan rico en nutrientes, palabra con revelación, palabra que quita velos de nuestros ojos, y esa palabra en muchos se muere. En muchos se ahoga, se apaga. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, Señor, no puedo crecer? ¿Por qué, Señor, no voy en ascenso? ¿Qué sucede con mi vida? Si sé que vienes pronto, ¿por qué me siento estancado? Bueno, quizás tu condición es que estás junto al camino. Y hoy el Señor, como leíamos en Job, te muestra esa condición, te muestra tus transgresiones, tus rebeliones, ¿pero para qué? Para ponerte de nuevo en su camino. No es fácil, lo leímos al principio, es un camino difícil, pero es el que definitivamente nos lleva a todos a la salvación, es el que nos lleva a la eternidad. Entonces, lo que leímos hasta ahora es que aquellos que se encuentran junto al camino, a los costados y no en el camino que es Cristo, primero no comprenden la palabra. ¿Qué sucede? Nos aburrimos, nos dormimos, nos incomodamos. No estoy hablando solamente de acá, sino en general, en los cultos. Algo pasa que estoy escuchando palabra
con mucha revelación, pero ¿qué pasa? Que siento que estoy dormido, que no es para mí o me incomoda, me molesta. Quizás es porque la condición de alguno puede ser que está junto al camino. Entonces dice que viene el enemigo y se roba la palabra. Viene el enemigo y se roba la palabra. Yo creo que todos queremos atesorar la palabra de Dios y que esas promesas se cumplan. Definitivamente que si está en la voluntad del Señor, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Aunque entendamos al principio o no lo entendamos. Pero si queremos el ascenso del Señor, si queremos verle, si queremos estar con Él, debemos amar su palabra, honrar su palabra. Que los tiempos donde se está predicando, se está impartiendo, exponiendo palabra de Dios, que nuestro corazón esté receptivo, que nuestra mente esté lo más que podamos enfocados en el Señor, porque así nosotros estamos honrando al Señor. ¿Dice amén? Entonces, muchos de nosotros quizás nos ufanamos de tener muchos años en el Señor, pero pueden ser que esos años son muchos, sí, pero quizás muchos años de estar junto al camino y no estar en el camino que nos lleva al ascenso. Entonces, nosotros una de las cosas que tenemos que romper y cortar como hijos de Dios, si queremos verle, es romper con cadenas de conformismo. Si queremos participar del ascenso, si queremos participar de la iglesia que se va con el Señor, rompamos con cadenas de conformismo y seamos hijos que busquemos crecer en el Señor, seamos hijos que busquemos evolucionar, que si hoy estamos de una manera, que pasen unos meses, unos días y que ya el Señor vea que nosotros como hijos hemos buscado crecer. Siempre lo decimos y todos aquí lo sabemos, el Señor viene por una iglesia madura, una iglesia que ha crecido, no una iglesia que sigue de la misma manera, que es igual. No, yo creo que el Señor está esperando a una amada que ha buscado evolucionar, que ha buscado crecer, que se ha propuesto en su corazón ser una mujer que se limpie, que se purifique, que no sea la misma niña que era al principio. ¿Dice amén? Entonces, vamos a leer Santiago 1:6. Dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y hay otra versión que dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, el único camino. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, ¿queremos el ascenso? Sí, el Señor no viene a buscar una novia inestable, una novia que tiene la lealtad dividida. Y a veces nosotros somos muy inestables. Al principio estamos bien con todo el power en el Señor, sirviéndolo y lo amamos y le adoramos como si no hubiera un mañana, pero pasan unos días, algo pasó en nuestro trabajo que nos descolocó, algo pasó en la familia que ya está todo mal y venimos a la iglesia y no queremos saber nada ni con los hermanos, ni con alabar, ni con escuchar la palabra, porque somos inestables. Somos inestables, somos como la ola del mar, pero el Señor también nos dice que debemos romper esa cadena. Para el ascenso hay que romper la cadena de conformismo y romper cadenas de inestabilidad espiritual. Entonces, alguien que no entiende la palabra de Dios, alguien que no entiende lo que el Señor está hablando en este tiempo, un día está acá y otro día está allá. Un día está con el Señor y otro día está con otro Dios. Un día lo está adorando y otro día ya no quiere saber más nada. Nosotros como hijos de Dios, que amamos a Dios, tenemos que ser personas que se decidan por el Señor, que se decidan por Él, amarlo, servirle. Hermanos, si
usted se ha plantado en una iglesia del Señor y que dijo que un día el Señor lo puso en ese lugar, bueno, afírmese. Como decía el pastor, hay que permanecer. Si estamos en una casa espiritual, debemos permanecer en ella. Y una vez que estamos en ella, avanzamos. No seamos inestables, no seamos conformistas. ¿Para qué? Porque sí, porque nos estamos preparando. Porque el Señor viene por nosotros y estamos buscando crecer. Entonces, siempre debemos buscar crecer en el Señor. Oseas 13, 6 y 7 dice así: pero cuando hallaron alimento y tuvieron ocasión de saciarse, se les llenó de orgullo el corazón y terminaron olvidándose de mí. Seré pues para ellos, y acá está hablando el Señor. Recién hablábamos del enemigo que se roba la palabra, pero este es el Señor. Dice, seré pues para ellos un león, una pantera acechando en el camino. Y hay otra versión que dice, seré pues para ellos un león acechando junto al camino. Entonces, acá vemos otra condición de los que nos encontramos junto al camino y no estamos en el camino que nos lleva al ascenso. Viene el Señor y dice, bueno, yo te di promesas, quise que formaras parte de mi reino, de mi plan perfecto, de todo lo que tengo para tu vida. ¿No querés? ¿No querés elegir este camino que sí es angosto y es difícil, pero es el que te lleva a la salvación? Y estás junto al camino. Bueno, el Señor dice que Él es como león acechando junto al camino. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver que el Señor también nos dice en su palabra que nosotros debemos estar en su casa, estar en su camino, estar en su templo, porque si no las consecuencias de estar junto al camino, de estar fuera de él, son graves, son graves. Entonces aquellos que tienen un pie en el Señor y un pie afuera, hoy tenemos que pensar y hoy tenemos que recapacitar y decirnos, Señor, definitivamente tengo que estar en tus caminos. Si quiero ese ascenso, si lo estoy declarando, si lo estoy cantando, si lo anhelo, yo sé cuál es la vereda, cuál es la senda por la que debo caminar. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, rompamos con cadenas que nos impiden avanzar. Quiero que ahora todos levanten sus manos ahí, porque quiero orar, ya voy a seguir, pero quiero orar para que ahora el Espíritu Santo comience a traer convicción de cuáles son las cadenas que nos impiden avanzar. Espíritu Santo, trae a la mente de tus hijos ahora cuáles son esos lazos, esas trampas que nos tienen estancados, Señor, que no impiden que tus hijos crezcan, que avancen. Estamos declarando que todos queremos el ascenso, Señor, que todos queremos verte. Por eso te pido, Señor, que ahora comiences a traer revelación a tus hijos de cuáles son esas cadenas que nos tienen atados, que nos tienen encarcelados, Señor, porque definitivamente queremos verte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Salmos 142:3 dice así: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. ¿Cuántos hemos tenido un espíritu angustiado alguna vez? ¿Cuántos hemos estado tristes? Dice el Señor que Él conoció nuestra senda. Dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Entonces ahí vemos que cuando estamos en diferentes caminos y nos olvidamos del camino del Señor, hay lazos, hay trampas que nosotros debemos darnos cuenta que estamos en esa condición y debemos crecer, debemos avanzar. Pero el versículo 7 dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú serás propicio. Entonces, hoy el Señor a cada uno de nosotros quiere sacarnos de la cárcel, de esa prisión,
de esas cadenas que nos impiden avanzar en el Señor. ¿Pero para qué? Para alabar su nombre. No nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. No nos olvidemos de esas cadenas que el Señor rompió una vez en nuestras vidas. Al principio nosotros ni bien recibimos al Señor, estamos felices porque se ven resultados grandes. Vemos que las cadenas de pecado, de perdición, el Señor las rompe. Al principio las vemos, pero luego caminando en el Señor también nos vamos entrampando y van apareciendo otras cadenas. Pero muchos hijos de Dios se conforman y las ven y no pasa nada. Muchos de nosotros vemos que esas cadenas nos tienen en la misma condición estancados y no decidimos romperlas. No le pedimos al Señor que nos ayude con su preciosa gracia a romper esas cadenas. Pero si tenemos nosotros un corazón humilde de decirnos, Señor, la verdad es que la cadena de orgullo ya me tiene cansada, ya no me impide avanzar. La cadena de conformismo, de inestabilidad, hace que no pueda seguirte, Señor. Yo veo que todos van en ascenso. Yo veo que la iglesia del Señor, familia MCN, va creciendo. El Señor va dando nueva palabra. El Señor va dándonos nuevas visiones también, metas que alcanzar. ¿Y qué pasa, Señor, que no puedo avanzar? Bueno, pueden existir cadenas, lazos. Pero hoy todos con humildad le decimos al Señor, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, el Señor hoy a todos nosotros, y si estamos así, si estamos con lazos, si estamos con cadenas, si nos encontramos junto al camino, es decir, a un costado, el Señor nos dice, como le dijo a la iglesia en Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, hoy el Señor nos dice, bueno, ¿ves que hay cadenas en tu vida que te impiden crecer, avanzar? Arrepentite, mira esa cadena, reconoce que tenés cadenas, arrepentite y el Señor nos vuelve a poner en su camino, en el punto de partida. ¡Qué hermoso eso! Eso nos habla de una gracia que tiene el Señor con todos nosotros, porque Él tiene todo el derecho de deshacerse de nosotros. Y ¿cuántas veces le hemos sido infieles al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de ese camino? Al principio, ¿cuántos de nosotros le habremos hecho tantas promesas al Señor? Como decía también la pastora Gladys, Señor, te voy a servir para siempre hasta que me muera, así como Pedro. No, Señor, yo voy a dar tu vida por vos. Y después pasaron cosas, la inestabilidad, las emociones que nos dominan, hicieron que esas promesas que le dimos al Señor no podamos cumplirlas. Bueno, hoy el Señor nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído, acordate de dónde te saqué una vez. Acordate lo que hice con tu vida, con tu familia. Y nos vuelve a poner en el camino, ¿para qué? Para el ascenso, porque estamos iniciando el ascenso. Así que quiero que todos cierren sus ojitos. Gracias te damos, amado Padre, por tu palabra, Señor. Esa palabra que es alimento en nuestras vidas, pero esa palabra que viene también a romper, Señor, con cadenas que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer. Padre Celestial, hoy recordamos de dónde nos has sacado, Señor. Recordamos del pozo que nos rescataste. Nuestras vidas se encontraban sin propósito, Padre Celestial, y hoy reconocemos que necesitamos enfocarnos nuevamente. Necesitamos estar en el camino una vez más. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por tantas promesas que te hemos hecho y no hemos cumplido, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que pasamos al altar, pasamos al frente, Señor, y te prometimos que íbamos a servirte, que íbamos a crecer, Señor.
Y hoy quizás reconocemos que nos hemos estancado, que no avanzamos. Padre Celestial, hoy nos damos cuenta que en el camino hubieron lazos, cadenas que nunca rompimos. Hoy, Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a quebrantarlas, a romperlas en el nombre de Jesús. Toda cadena de conformismo, de inestabilidad, Señor, hoy se rompen, se quebrantan, Señor. Y te decimos que queremos afirmarnos en tu camino, que tú, Señor, ya nos advertiste en tu palabra, nos dijiste que es difícil, claro que sí, pero sabemos que es el camino que nos lleva al ascenso para verte a ti, Señor. Y si te vemos a ti y si te tenemos a ti, Señor, definitivamente lo vamos a tener todo, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú, Señor, nos diste la posibilidad de estar en este precioso camino, Señor. Gracias, gracias. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús.